qué un padre hace eso? ¿Dónde está el corazón de un padre para con los hijos? Cuando la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, yo al estar estudiando este tema ya por varias semanas, he pensado que hay dos vías importantes. Una es la que tenemos que entender en nuestra posición y en nuestra calidad de hijos, pero la otra es la que tenemos que entender en nuestra calidad y posición de padres. Porque a veces como padres simplemente pensamos que hacemos o que estamos haciendo algo bueno y no necesariamente estamos o permanecemos haciendo lo que tenemos que hacer durante todo el tiempo. Cuando estaba meditando en esto pensé, los padres en un sentido nunca debemos dejar de crecer, aun cuando nuestros hijos lleguen a ese punto en el que ya se casaron, ya salieron de casa y ya tienen como su vida, digamos, ya están haciendo su vida, su familia, pero los padres no debemos dejar de crecer, porque hay que entender en principio que lo que te hace recibir la bendición de padre, ¿qué es? Que tengas hijos. Es decir, alguien que no tiene hijos no podrá disfrutar o no podrá apreciar la bendición de ser padre, pero el que tiene hijos aprecia, aprende mucho acerca de la bendición de ser padre. Pero miren, si nosotros entendemos o recordamos cuál es el proceso natural, así completo de todo ser vivo, se nos enseñó, ¿cierto?, que el proceso natural de todo ser vivo es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Básicamente, ese es el proceso natural de todo ser vivo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Cuando nosotros, o aún sabiendo nosotros eso, porque nos lo enseñaron, pero también porque ya lo hemos visto, aún creo que hay cosas que simplemente desestimamos. ¿Por qué? Porque cuando no se crece, cuando un ser vivo, incluyendo al ser humano, cuando una persona no crece, cuando un padre no está creciendo, hay anormalidad, algo no está funcionando correctamente, o algo no está funcionando en orden. Yo diría, hay anormalidad cuando no se crece, y nosotros deberíamos de estar creciendo continuamente como padres, porque el crecimiento es un principio. Al estar meditando en esto, es un principio que denota por lo menos, pienso yo, 4 cosas. 1, progreso, ¿cierto? Progreso. Uno tiene que preguntarse, tanto en lo personal como en el contexto de la paternidad o del matrimonio o de la familia, si estamos progresando. 2, desarrollo, porque una cosa es el progreso y otra cosa es el desarrollo. 3, la potencialización. El crecimiento tiene que ver con eso. Por eso, cuando en un matrimonio nosotros aprendemos a observar a nuestra esposa o a nuestro esposo con un corazón de crecimiento, uno también se interesa por potenciar o potencializar a la otra persona. Por eso la manera como uno empieza a interactuar, a incentivar, a motivar, a impulsar. Muchos de ustedes han vivido eso, ¿cierto? Muchos de ustedes ya casados vivieron eso. O sea,
tuvieron que platicar, tuvieron que ponerse de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Es tiempo de que termine yo tal cosa, o de que me capacite en tal otra cosa, y tenemos que hacer sacrificios, y tenemos que ajustarnos, y tenemos que hacer esto, aquello, etcétera, etcétera. Y tuvieron que, o han tenido que, o hemos tenido que ajustar muchas cosas, pero buscando ese fin, el fin de potenciar o potencializar. Pero el otro principio que veo yo dentro del crecimiento es también la mejoría. La mejoría en todos los aspectos. Dicen que las personas, conforme vamos creciendo, no es la generalidad, pero dicen que las personas vamos creciendo en edad y a veces nos vamos volviendo más huraños, ¿no? Más enojones, ¿más qué? Más cascarrabias, es correcto. Pero cuando yo estoy viendo estos principios, a mí me hace pensar lo contrario, en el sentido de que si nosotros entendemos cuál es el principio del crecimiento, el crecimiento debería de estarnos provocando a una mejoría continua. Mejoría continua. Por eso uno tendría que tener la objetividad de pensar y de analizar si estamos siendo mejores en todo, en todo. Tenemos mejor comunicación, tenemos mejores hábitos, tenemos mejores actitudes, ¿o no? ¿O seguimos arrastrando la cobija de esas tantas cosas que nos han hecho mucho daño? ¿O seguimos, en lugar de añadir, por ejemplo, mejoría en la relación, en el afecto, en el respeto, lo que estamos haciendo es más bien ejerciendo más presión, más intolerancia, más afrenta? Hay que preguntarnos. ¿Por qué lo menciono? Porque si un padre o si los padres trabajamos en todos estos aspectos, si nosotros nos mantenemos trabajando en ello de manera continua, y lo hacemos además con una visión clara con respecto a nuestra esposa y con respecto a nuestros hijos, eso se va a notar o se va a reflejar inmediatamente en la manera como nos relacionamos de manera cotidiana. Hay que mantenernos creciendo, ese es el tema. Como padres, si nosotros entendemos el principio, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre o de su vientre, entonces no caeremos solamente en dejar el peso del crecimiento o de la madurez en nuestros hijos, porque a veces los padres llegamos a caer en esa posición. Ya sentimos que nosotros ya tenemos más edad, nosotros ya pasamos por ciertas cosas y dejamos a nuestros hijos o dejamos que recaiga en ellos todo el tema de la madurez, y muchos padres no nos damos cuenta cómo estamos ejerciendo una durísima presión a nuestros hijos cuando dejamos o cuando les soltamos a ellos solamente, es decir, nosotros evadimos esa tarea o esa responsabilidad de mantenernos en crecimiento y solo lo dejamos a ellos. Así es que de manera que eso no debe ser así. Fíjense, estaba yo meditando en 5 factores que contribuyen al desarrollo y al progreso de nuestros hijos, y 5 factores, y evidentemente al mencionarlos también podríamos fácilmente identificar como opuestos. Si nosotros tenemos cuidado de estos factores van a contribuir mucho al desarrollo de nuestros hijos. 1, un matrimonio sólido.
un matrimonio sólido. Lo opuesto entonces también va a repercutir directamente en los hijos. Número 2, la presencia y el contacto físico. Cuando hablo de contacto físico no hablo de los cinturonazos. No vayamos a decir, bueno, ya nos volvieron a recordar. No. Contacto físico, ¿a qué nos referimos? Al abrazo. Hay papás que no tienen contacto físico. Hay hijos que no sienten la confianza de acercarse a sus padres para tener contacto físico. Y el contacto físico, estoy hablando de un apapacho, hablando de un abrazo, hablando de un beso. A veces nuestros hijos desde pequeños los acostumbramos a ciertas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cómo de pequeños mi mamá nos acostumbró mucho que cuando estábamos así chiquillos, que estábamos cerca de ella, siempre agarraba la oreja. Ya nos estaba teniendo con la oreja. Y algunos de mis hermanos se acostumbraron mucho a eso, por ejemplo. Y aún de grandes ahí se le repegaban para sentir, ¿verdad?, el contacto físico. Pero, aunque parece increíble, hay muchos padres que no llegamos a tener mucho contacto físico con nuestros hijos. Porque a veces hay resistencia, a veces se repele, a veces hay desconfianza. Entonces el contacto físico, pero también la presencia. Número 3, el tercer factor que contribuye al desarrollo y al progreso de nuestros hijos es la integridad de nuestra vida. La integridad. El tener bien amarradito la congruencia de tu persona, ¿no? Lo que tú eres y lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que crees, lo que hablas, tener bien amarradito eso. Número 4, el cuarto factor que ayuda mucho es el diálogo. El mantener siempre esa puerta no solo abierta, sino bien aceitadita. El diálogo. Cuando los hijos empiezan a callar y empiezan a ya no hablar, a no comentar, a no decir lo que están viviendo, lo que están pasando, ustedes saben que eso nos va a ir perfilando a problemas fuertes, a problemas serios. No sé qué número siga. 5. Aunque a muchos no les guste, la firmeza en tus convicciones, eso ayuda mucho. La firmeza en tus convicciones, porque si tú y yo no somos firmes en nuestras convicciones, fácilmente empezamos a enseñar una visión de la vida muy, ¿cómo decirlo? Muy flexible, y fácilmente se pueden empezar a negociar principios, fácilmente se puede empezar a caer en los propios razonamientos, pero basados solamente en tus intereses. Que hay mucha gente no le importa pasar por donde tenga que pasar con tal de lograr o amarrar bien sus intereses. Y un sexto factor, esto a mí me parece muy bonito, porque yo creo que muchos de nosotros podemos hasta recordar que en muchos momentos eso nos generaron nuestros padres. Experiencias que les muestren la capacidad de disfrutar la vida. Los padres tenemos que provocar eso. Experiencias con los hijos que les muestren la capacidad de disfrutar la vida.
de pronto he leído y he conocido, he platicado de pronto con algunas personas de otras culturas. Por ejemplo, alguna ocasión que estuve en Ecuador, platiqué con varios jóvenes en aquella ocasión, y a mí no sé si recuerdan que en algún momento les dije que a mí me bendijo mucho la manera como, por lo menos en ese tiempo que fui, ese grupo de jóvenes en particular estaba como teniendo una visión de la vida que estaba muy enfocado en dos cosas. Yo lo vi así, estaba muy enfocado en Dios, pero también estaba muy enfocado en el desarrollo profesional. Pero fíjense, he llegado a conocer y a platicar con coreanos, y la presión que en Corea se ejerce sobre los hijos es sumamente fuerte. La mentalidad allá no es, hablando por ejemplo de la educación, la mentalidad no es pasa al siguiente grado. La mentalidad allá es: tienes que ser el que les gana a todos. Y entonces la presión que eso ejerce sobre los muchachos, por ejemplo, los mete en formas, en maneras, en conductas que a veces uno puede entender por qué es que los jóvenes llegan a tomar decisiones drásticas en su vida o lamentables, porque hay una presión, pero fuerte. Si algo tenemos que hacer los padres también es provocar experiencias que les enseñen y que les muestren a nuestros hijos a disfrutar la vida, ¿no? Por eso el planear vacaciones, por ejemplo, por eso el disfrutar reuniones, por eso el visitar a la familia, el conocer lugares, es estar generando experiencias que les generen a ellos este sentido de disfruta la vida. No sé si les pasa, pero perdón por este comentario a lo mejor tan simple, ¿no? Pero es que a veces da risa que ahora con la tecnología despierta uno y Alexa, no sé cuántos usan Alexa, no sé cuántos, ¿no? Pero ahí tienen Alexa, ¿a cuánto está el clima, no? Y entonces ya Alexa te contesta, ¿no? El clima, tantos grados. Pero Alexa, yo ya me he dado cuenta que se toma atribuciones, que uno a veces ni pregunta, ¿no? Le dices a Alexa, dame el clima, ¿cómo va a estar el clima hoy? Y Alexa te dice: el clima de hoy estará en 10 grados y habrá lluvias durante la tarde, y la recomendación es que este día sea un día de pijama, ¿no? Y a mí me da risa eso, pero a veces pienso, aún hasta eso tienes que disfrutar. Si un día tienes esa oportunidad, o tienes esas oportunidades de decir: hoy voy a estar en mi casa y hoy voy a estar en pijama, lo que quiero decir es que eso no es antiespiritual. El enfoque o el principio de disfrutar la vida no es antiespiritual. Es tan espiritual adorar, cantar, alabar al Señor, hincarse para orar. Es tan espiritual eso, como espiritual también es que pases un tiempo precioso con tu familia, de descanso, de vacaciones, que te vayas a un lugar, que pases un buen tiempo. ¿Sí me explico? Es igualmente espiritual eso. Entonces, déjenme terminar esta clase, porque este es un tiempo de clase que iniciamos 11:30. Hoy inicié un poquito después, pero este es un tiempo de clase y estamos buscando en este tiempo de clase, estamos buscando añadir algunas reflexiones prácticas, que nos resulten prácticas. Y yo solo terminaría en esta hora diciendo:
no metamos a nuestros hijos presiones sin sentido. No metamos a nuestros hijos presiones poco inteligentes. No metamos a nuestros hijos presiones que les provoquen odiar la vida. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos lo que es el amar a Dios, lo que es el temer a Dios, si tenemos que mostrarle a nuestros hijos lo que es la responsabilidad o lo que es la madurez, mostrémoselas o enseñemos eso, pero amando la vida y disfrutando la vida. ¿Me explico? Porque en el momento en que empiezas tú, o que uno empieza a sentir que no estás disfrutando el vivir, ya entonces hasta cierras el oído a tu padre, a tu madre, cierras tu corazón. Y lo peor que puede pasar en una relación de padre e hijo, lo peor es que se cierre el corazón en las dos vías. Lo peor que puede pasar es que un hijo le cierre el corazón a su padre, a su madre, o que un padre o una madre le cierre el corazón a sus hijos. Evita a toda costa eso. Mantente ahí, mantente presente, mantente presente, mantente presente, mantente creciendo. Crezcamos, sigamos creciendo, porque los hijos nos siguen enseñando también, ¿cierto? Nos siguen enseñando. Nos empezaron a enseñar desde que nacieron, pero van creciendo y también nos siguen enseñando. Hay cosas que uno empieza a ver en los hijos que a veces a uno lo asustan, pero uno ve cómo Dios los prospera, cómo Dios los respalda, cómo Dios los bendice, porque ellos han empezado a desarrollar su conocimiento de Dios, su relación con Dios, su confianza en Dios, y han aprendido también a abrazar principios de la palabra de Dios, pero tienen otros rasgos de nuestro carácter que nosotros no tenemos. Y entonces también a veces ellos empiezan o siguen siendo un instrumento de mucha bendición para nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos que tu bendición sea sobre los padres y sobre los hijos, y que tu palabra siga siendo un tesoro para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.